hoy vamos a seguir haciendo los ejercicios de LSH. Los parcialitos los entregamos esta semana. Tal vez mañana, tal vez pasada, pero esta semana seguro los entregamos. Bien, entonces vamos a seguir viendo LSH. Una cosa que aprovecho para mencionar de hashing, que me olvidé de mencionar en clase de hashing, pero como seguimos medio la temática, lo menciono ahora. En la clase práctica de hashing hicimos ejercicios sobre, digamos, hashing universal, FKS, todo eso, y no hicimos ejercicios sobre feature hashing. El tema entra al parcerito de manera teórica, porque lo hicimos práctica, pero lo que está en los videos, a ese nivel vamos a evaluarlos, así que, digamos, lo incluimos, ¿no? Pero eso, no descarten el tema simplemente porque no lo mencionamos en la clase práctica, sino que sépanlo al nivel que se explica en la clase, a nivel teórico, digamos, para qué es el lema de Johnson-Linus, cómo afecta, para qué sirve feature hashing. Vi que hubo una pregunta el otro día en Piazza y lo discutimos, pero bueno, eso ténganlo en cuenta. La parte más práctica de hashing viene a ser de nuevo los esquemas de tablas de hashing, sean perfectos o sean tradicionales como QQ y Hopscotch. Y bueno, toda la parte de escrituras criptográficas y todo eso que ya vimos. Bueno, voy a presentar mi pantalla y vamos a hacer algunos ejercicios. Franco pregunta si para el parásito de hashing va a ser como implementación o algo más teórico. El parásito igual es de hashing y de LSH. Se toman juntos esos temas. Así que, a ver, ejercicios o preguntas sobre LSH y de hashing, tal vez puede ser todo junto. Vamos viendo, pero son esos dos temas y no solamente hashing. O sea, más extensamente es hashing, mini hashing, con todas las métricas que vieron, y el SH. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan algo de, así lo tratamos ahora? Porque vamos a hacer como ejercicios más integrales, como más entendiendo toda la estructura del SH, y vamos a ver un poco de las métricas nuevas que tenían para la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de eso, de los temas que vimos del SH o hashing, que quieran despejarse antes de seguir? Perfecto, María. Si querés, si es una cosa puntual, puedes hacerla acá. Si son como cosas más extensas, como una pregunta que me hicieron en la clase anterior, tal vez por Piazza es mejor porque eh, te puedo responder más detalladamente. Sí, ¿quieres preguntar, Lucas? La consulta que tenés. La pregunta de Franco, que está preguntando si para LSH con la métrica de checar, si importa el orden de los n-gramas o su repetición. La repetición en principio no, porque vos te quedás siempre con el mínimo. Si aparece muchas veces ese valor o no, no cambia nada. La repetición no cambia nada en los n-gramas o de los jingles. Eh, el orden de los n-gramas no importa, o sea, vos cuando armás los n-gramas o armás los jingles, obviamente importa el orden, porque fíjate que, digamos, si tenés, no sé, una frase que sea hola mundo, tal vez un n-grama te queda como A espacio mundo, ¿no? Entonces, ahí sí importa el orden cuando armás los n-gramas, pero una vez que los armaste, que armaste los jingles, no importa el orden porque te quedas siempre con el mínimo. De todas maneras, nunca armás todos los jingles y luego calculás los hashes, sino que vas leyendo el documento generalmente y vas calculando los hashes y te quedas con el mínimo. En un ejercicio de hoy vamos a ver como un pequeño snippet de código que no lleva jingles de eso, pero es similar y van a ver cómo el mínimo se va ajustando. La consulta de Lucas es, las consultas usadas son or, and, funcionaría alguna estructura que sea and, or, and, or. O sea, para mí es al revés. Las que usamos nosotros son, los pequeños grupitos son de and, y tenés or entre esos, que es lo segundo que dijiste, según parseo lo que dijiste vos. Eh, Se me cuelga la cámara a veces, perdón por eso. Pero entonces, como decía, los grupitos chiquitos son de AND, o sea, es min hash 1, AND min hash 2,
y después tenés OR entre esos grupos. O sea, tenés grupo de ANS, OR, grupo de otros ANS. Podés hacerlo inverso. Generalmente la curva no te queda tan bien, porque fíjate que vas a tener muchos más falsos positivos, así que la verdad que no sirve tanto. Se puede hacer, de hecho en algún ejercicio se puede plantear como variación, que es interesante, pero más allá de fines didácticos, creo que no tiene aplicación, porque la verdad empeora. Y después la pregunta de María es, una de las preguntas es cómo determino el tamaño de los jingles. No sé cuál video de Luis te referís. El tamaño de los jingles es como un parámetro que vos definís. Creo que en la materia no abordamos mucho el tamaño, digamos, cómo lo determinamos. Depende un poco de la práctica. Yo creo que es experimental, porque sí, es experimental. No querés que sea muy largo, porque tal vez estás como mezclando cosas distintas, pero si es muy corto, es muy poco específico y te genera más errores. Eh, Sí, de todas maneras, en los parciales no preguntamos esas cosas, sino que la verdad que yo, cómo lo resolvería en la práctica sería, vos por decir, no sé, el jingle tiene un tamaño 5, ver la performance que me da en precisión, en todas esas cosas, todas esas métricas de calidad que vamos a ver después. Y, pero Luis, que decía algo. No, lo que creo que iban es que hay un video sobre un ejercicio de final sobre este tema. El cuidado que hay que tener con los jingles es con la cantidad de jingles posibles que hay, porque no es lo mismo si los jingles están formados por caracteres que tienen 26 valores posibles, que si están formados por bits que tienen 2 valores posibles o por elementos que tienen, no sé, 5 elementos posibles, ¿no? Porque el total de jingles posibles es la longitud del jingle, eh, perdón, la cantidad de cosas que hay posibles elevado a la longitud del jingle, ¿no? Si ese número es excesivamente chico, entonces nunca tiene sentido usar tablas de hash muy grandes, porque nunca las vamos a poder direccionar, porque nos van a colisionar antes los jingles, porque no tienen muchas, el espacio de direcciones posibles de los jingles es muy chico. Entonces, eso me parece que por ahí la pregunta por ahí venía por ahí. Perfecto, gracias, Luis. Nico pregunta si los valores de R y B nos dan el parcial o tenemos que encontrarlos con research. En principio, lo que hace R y B es que te van cambiando los falsos positivos y falsos negativos que vas a tener según los requerimientos que tengas. O sea, según decís, la distancia para que sean similares es tal y para que sean muy distintos es tal, entonces vas ajustando R y B para que se cumpla la condición de que los falsos positivos sean menos de tantos y los falsos negativos menos de tantos. Con lo cual buscas. ¿Hay algún ejercicio de algún parcial viejo o de alguna guía vieja en el cual tienen que encontrar esos R y B? Obviamente infinitos, porque digamos tenés R igual a 1000 y B igual a 500. Tal vez también te da el punto es encontrar el mínimo de R y B porque vos no querés tener muchas funciones de hash. Sobre trucos para encontrar R y B con Grid Search, creo que no. Yo cuando cursé esta materia había una guía y había un ejercicio larguísimo de eso y la verdad que lo hice a mano o lo programé en realidad, pero creo que no hay mucha opción. Y en las máquinas, la verdad, con Grid Search es medio que funciona bastante bien. No estoy consciente de ningún truquito. De todas maneras, si hay algo del estilo en el examen, es simplemente probar un par de valores. No es la idea que se vuelvan locos. Y, ok, me gusta la consulta de María. María consulta cómo encaja el tema de las distancias, por ejemplo, de Jacquard en el SH. Bueno, me parece perfecta esa consulta. La clase de hoy vamos a ver cómo el problema condiciona la distancia usada. Con eso quiero decir que cuando uno plantea un esquema del SH, uno termina diciendo, bueno, ¿qué min-hash uso? Y el min-hash depende de la distancia que uno usa. ¿Está bien? O sea, los min-hash funcionan para cierta distancia. Puede ser distancia euclidia, puede ser distancia de Jacquard, puede ser lo que sea. Pero para un problema no puedo usar cualquier métrica, no puedo usar cualquier distancia, sino que tal vez
encaja mejor una métrica que otra, tal vez hay métricas que directamente no se pueden usar porque no tienen sentido, y según la métrica que elegimos, es el min hash que utilizamos. ¿Por qué? Porque siempre recordemos que la idea de LSH es encontrar los vecinos más cercanos. Y bueno, ¿qué es vecino, no? Digamos, vecino significa que la distancia de un punto a otro es pequeña, ¿no? ¿Y por qué esa distancia? Puede ser Yakar, puede ser el Tidia o lo que sea. Entonces, es justamente plantear qué distancia se debe usar para tal problema y según esa decisión de qué distancia se aplica para ese problema, usamos el min hash para esa distancia. Hay ahí una vuelta también a darle un comentario que creo que yo había hecho al final de la clase pasada, ¿no? Cuando uno empieza a pensar, o sea, cómo resuelve un problema y si lo puede llevar a un esquema de LSH, ¿no? La idea un poco de fondo que uno quiere tener y además hay que decir, bueno, o sea, cómo represento la información de tal forma de poder resolver ese problema. Y un poco la posibilidad de representar las distintas formas, utilizar distintas distancias, hacen, por ejemplo, vamos a ver un problema con la distancia de Hamming, o sea, pensar en la distancia de edición que tenemos entre distintos elementos y distintas aplicaciones que podemos llegar a tener, ¿no? Capaz pensarlo con Jacquard y la distancia entre conjuntos es muy directo para muchos problemas de aplicaciones, un poco más intuitivo, pero la realidad es que uno potencialmente el problema lo puede implementar o sea, utilizando una distancia distinta, implementar de distintas formas y hacer que ese esquema se adapte, ¿no? Y apunto un poco a eso, ¿no? También qué herramientas tengo en mi caja de herramientas para, bueno, poder armar ese esquema y representar esos datos. ¿Eh? Perfecto. Entonces, voy a empezar con los ejercicios porque son I20. De Ujú. todas maneras, si preguntan en el chat, tal vez le contestan en el chat, y si no, más tarde, después de la clase, o por Piazza, lo seguimos charlando las consultas que tengan de LSH. ¿Vale? Así avanzamos con los ejercicios, les queda, y vamos viendo, tal vez se quedan algunas dudas en el proceso. Bien, ven toda la pantalla, bien, ¿no? ¿Se ve? Claro, María, la idea sería eso. Según el problema, vas a ver qué distancia utilizas. Bueno, leamos el enunciado juntos. Dice, la nueva empresa estatal Música Justa quiere poder sugerirle a sus usuarios playlists similares a las que crearon. Básicamente es un Spotify argentino del Estado. Una playlist es una lista de canciones, por ejemplo, tienen una lista de strings, donde los strings son los títulos de las canciones, y el problema es que como hay millones de listas y el servidor es un Pentium 3, no es factible comparar contra todas. Me da un poco de pena que siento que tal vez algunos no conocen lo que es un Pentium 3, pues son tres muy jóvenes y eso me hace sentir un poco mal. Bien, entonces el problema del ejercicio es diseñar integralmente un esquema del SH, detallando qué métrica se usa y por qué, justo la pregunta que nos hacían recién, cómo se generan los min hashes a partir de los datos, cómo se almacena la estructura, es decir, digamos, esa tabla final donde se almacenan los datos en sí, y cómo se resuelve una consulta. Entonces vamos a ver eso. ¿Se entiende el problema? Entonces, la primera cosa que tenemos que decidir cuando encaramos un problema del SH es decir, bueno, ¿qué métrica usamos? ¿No? En los videos hemos visto Jacquard, Euclidia, coseno y demás. Y el problema es, bueno, digamos, ¿cuál utilizamos de esas? Entonces, pensemos, la Euclidia sirve para, por ejemplo, fijarse qué puntos están cercanos en ese espacio euclidio, que es como el espacio que siempre utilizamos, ¿no? en la secundaria y la verdad que la mayoría de la carrera, que es una distancia euclidia, ¿no? Una distancia de L2 de vectores. El coseno me sirve para, por ejemplo, ver los ángulos entre los vectores, pero también son cosas numéricas. Digamos en principio que euclidio y coseno son cosas, digamos, son puntos en un espacio que tienen coordenadas numéricas. Acá tenemos canciones. ¿Cómo hacemos para usar euclidio o coseno con, digamos, ese tipo de datos? No podemos, así que está bueno Jacquard. ¿Por qué está bueno Jacquard? Porque podemos definir intuitivamente la semejanza entre dos playlists como la cantidad de canciones que tienen en común, ¿no? Y esto es la pregunta clave que tenemos que hacernos y tenemos que contestar, que es,
Si la métrica se aplica bien al problema, porque, digamos, realmente la distancia entre dos objetos del problema se puede expresar bien con esa métrica, entonces hay que utilizar esa métrica. Lo que quiero decir esto es que, digamos, a ustedes le preguntan, calcular la semejanza o la distancia, que es equivalente, entre dos playlists. Y vos te fijas, y mira, acá está tal tema, acá también, con el cual tienen este elemento en común, acá tal tema no está en la otra, con la cual eso no está bueno. Y se fijan así, con la cual básicamente una playlist es un conjunto, y sabemos que una semejanza o distancia entre conjuntos puede ser la distancia de llegar, o la semejanza de llegar. Entonces está bueno, digamos. Ahora ya definimos qué métrica vamos a utilizar. Como decimos, las otras dos que vimos no tienen tanto sentido acá. Y la siguiente pregunta, una vez que ya definimos qué métrica utilizar, porque tiene sentido para el problema, es decir, bueno, ¿cómo generamos los min-hashes? Porque hay una particularidad acá, si se dieron cuenta. Normalmente en Jacar usábamos los jingles, hasheamos con algún h, con una función de hashing, y nos quedábamos con el mínimo. Pero ¿tiene sentido usar jingles acá? Porque piensen lo siguiente. Acá tenemos una lista de reproducción, ¿no? Tenemos una playlist, quiero decir. Que tenemos un tema, un título de un tema, un título de un tema, un título de... No tenemos jingles. Tal vez podríamos convertir esto a un texto, poniendo espacio, digamos, entre los temas, pero voy a poner como ZZ, espacio T, como un jingle. No tiene mucho sentido. Así que la idea sería, en vez de que pasemos todo esto a un string largo y hagamos los jingles, los n-gramas normales sobre eso, la idea es que cada uno de estos temas sea nuestro jingle. ¿Se entiende? Como que queremos hashear cada uno de los títulos de los temas. Esa es la idea, por ejemplo. Entonces, directamente vamos a hashear los títulos de las canciones. ¿Por qué? Porque el esquema normal de los jingles no nos sirve acá y podemos cambiar un poquito la idea para ajustar el problema. Entonces, la idea sería, para hacer un min hash, hashear los títulos de las canciones y quedarnos con el mínimo de esos hashes. Y eso viene a ser un min hash para la playlist. ¿Se entiende? Es el min hash de Jacar, pero los jingles son los títulos de las canciones. Entonces, la pregunta es, bueno, estoy hasheando los títulos, pero ¿con qué lo hago? ¿No? ¿Con qué función hasheo títulos? Y la clave de eso es que necesitamos una función de una familia universal para que haga longitud fija, ¿no? Yo tengo hashado un string, ¿se acuerdan que cuando tengo esos casos, puedo decir tienen longitud fija o tienen longitud variable? Y por variable decíamos que era no acotada, porque si son variables, pero siempre son, digamos, menos 10 caracteres, le meto un padding a ese string o le pongo ceros, y es suficiente, digamos, puedo usar una longitud fija. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Vamos a decir que tenemos que definir una longitud máxima del string, básicamente una longitud máxima del título, que eso es como realmente común en cualquier base de datos, con la cual es natural hacer eso. Y, por ejemplo, se le suma, definimos 3 caracteres, simplemente para que sea corto. Obviamente, en la práctica uno no pondría 3 caracteres nada más. La función de hash nos quedaría un coeficiente por el primer carácter, un segundo coeficiente por el segundo carácter, el tercero por el tercer carácter, y hasta ahí. Obviamente esto está codificado en ASCII, así que es un número de 0 a 255, y lo multiplican y listo, les queda bien, ¿vale? Bien, entonces para cada min hash, es decir, si usamos más de un min hash, tenemos que usar funciones distintas, porque en definitiva el min hash es el mínimo de los hashes, y necesitamos una función hash distinta para cada min hash. Tenemos que elegir A, B y C, o sea, este coeficiente, este coeficiente, este coeficiente, para cada uno, y después P, que es un número primo, tiene que ser mayor o igual a M, y generalmente M va a depender del tamaño de la tabla final. P y M se pueden, normalmente van a ser constantes a lo largo de todos los min hash, pero bueno, a B y C cambia. Iván me pregunta, o nos pregunta, ¿en qué caso tiene sentido usar coseno como métrica? Vamos a ver después un ejemplo de coseno que casi sirve, pero no, por cómo funciona coseno. Pero generalmente coseno sirve, por ejemplo, cuando uno trabaja con preferencias, ¿no? Tipo, tú tenés un conjunto de datos que son calificaciones digamos, de películas, de libros o lo que sea,
Porque ahí no importa, digamos, el valor, sino importa si le gustó, por ejemplo, más un libro que otro y este un poco más que ese, como te importa esa distribución. No tanto de valor fijo. También, digamos, para otras cosas de preferencias, de recomendaciones y cosas por el estilo. El punto es, para mí, diferenciar bien entre Euclidia y coseno, porque Euclidia sí importa la posición absoluta del punto, y para coseno simplemente importa la orientación en ese espacio, porque mide ángulos. Después vemos un ejemplo más, de por qué usamos Euclidia y no coseno, y lo revisitamos ahí. Gabriel pregunta, o dice que no le quedó claro del todo lo de los jingles. La idea sería, ¿viste? El Minhash de Jacquard, bueno, los jingles van a ser los títulos, porque vos fíjate que la idea del jingle era partir un string, un documento, en una lista para poder ir cayendo elemento a elemento y que, bueno, ¿cómo separás ese string en elementos de la lista? Bueno, sos un jingle, digamos, vas tomando partecitas, una ventana, y cada una de esas ventanitas es un elemento de la lista. Acá tenés una lista, con la cual no es necesario hacer todo ese laburo. Simplemente vas cayendo elemento a elemento y te quedas con el mínimo. ¿Se entiende? Joaquín, te hago una consulta, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Hace rato pusiste título 0, título 1 cuando mandaste a la función de minhash. ¿Ese título 0, título 1 te referías, por ejemplo, si el título tiene más de 3 palabras y estás ubicando la palabra 0, 1 y 2? No, a los caracteres me refiero. Ah, ok, ok. ¿Y por qué Queremos tomás, hallar un string. ¿Cómo? por qué tomás 3 caracteres nomás? O... Perfecto, ok, perfecto. Vos tenés que hallar un string, ¿no? Y, digamos, habíamos visto maneras de hashear string, habíamos visto, digamos, funciones clásicas o genéricas de hashing, como por ejemplo FNB o lo que sea, y eso funciona, eso hashea un string de cualquier longitud, pero el punto es que necesitamos muchas funciones, ¿no? Que necesitamos muchos min-hashes, y cada min-hash usa una función de hashing distinta. Entonces, como necesitamos varias funciones, vamos a utilizar una función de una familia universal. Ahora, las funciones de familia universal que son aplicables a strings son dos: las que son de longitud fija o las que son de longitud variable. Como decís vos, si agarramos una función de longitud variable, podemos hashear, digamos, cualquier string, sin importar su longitud. Y si es de longitud fija o longitud acotada, se puede llamar también así, solamente podremos hashear strings que tienen hasta esa longitud. O sea, podríamos también hashear más largos, pero se quede cortado hasta el enésimo carácter. En esta resolución, honestamente, si vos querés, también podés usar una clave de longitud variable. Perdón, sí, o sea, puedes usar una función para strings de longitud arbitraria y no estaría mal. Pero bueno, si usamos una clave de longitud fija, utilizaremos, digamos, una función de esta forma. Acá puse 3 caracteres, por ejemplo, solamente usaría 100, por ejemplo, porque no creo que haya canciones en Spotify que tengan más de esa longitud, honestamente. Sí, obvio, 3 caracteres es poco, es un ejemplo, chicos. O sea, si yo pongo 100 caracteres, no me entra en la slide, es un ejemplo. Está perfecta la pregunta igual. Pero sí, obvio, 3 caracteres es muy, muy poco. Es simplemente por un ejemplo, yo usaría más. Y si la verdad, si quieren, usamos longitud variable y quedaría tipo, no sé, A a la N por título índice, tipo título I. Sería eso. Se puede usar también variable. Para el ejemplo usé longitud fija, porque generalmente cuando uno almacena una base de datos, siempre como que define una longitud fija para el string. Pero bueno, sí, ¿se entiende la idea? Perfecto. Bien, entonces, siguiendo con esto, la pregunta es, bueno, ¿usamos solamente un minhash o usamos más? Y lo que sabemos, porque lo vimos en las clases teóricas, lo vimos en la clase anterior, es que un minhash realmente no funciona muy bien, porque tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Es necesario amplificar ese minhash con más funciones. Con lo cual, la idea sería usar un esquema de RANS y BORs. Esto, como decíamos antes, va a ser
el AND es entre funciones de min hash y el OR va a ser entre grupitos de ANDs, ¿se entiende? Naturalmente, como tenemos R, ANDs y B, ORs, las funciones totales que requerimos es R por B. Así que, por ejemplo, si R igual a 2 y B igual a 2, necesitamos 4. Y tenemos que generar varios min hashes, ¿está bien? Y como decíamos al principio de la clase, determinar R y B se hace en base a requerimientos de las probabilidades, que en definitiva también establecen los requerimientos de falsos positivos y falsos negativos, dadas las distancias que definen si algo es semejante a otro o es muy distinto a la otra. Por ejemplo, si me piden este requerimiento, con D1 igual a tal cosa, D2 igual a tal cosa, tengo que determinar el mínimo R y B para que se cumpla ese requerimiento de precisión. Entonces, para el siguiente del ejemplo, vamos a asumir R igual a 2 y B igual a 2 porque me entro en la slide, básicamente, y es más claro. Si van a hacer en un parcial, obviamente no recomiendo que hagan R igual a 1, B igual a 1, porque no sabemos si ustedes saben hacer el OR y el AND. Yo diría que usen 2 y 2, por ejemplo, para que muestren que saben hacer el AND y saben hacer el OR, porque si no es difícil de evaluar eso. Bien, entonces otra cosa que tenemos es cómo guardamos las playlists en la tabla final, ¿no? O sea, hasta ahora lo que hicimos fue definir una métrica que es Yakar, definimos cómo es un min hash a partir de los datos, es decir, digamos, yo tengo este dato, esta playlist, cómo calculo el min hash. Definimos también que tenemos que amplificar esos min hashes para tener más funciones y para que sea mejor el esquema. Y bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo guardamos las playlists en la tabla final? Entonces, necesitamos poder, en principio, mapear la idea de R igual a 2, o sea, de que tiene que hacerse un AND de 2000 hashes a un índice en una tabla hash. Tenemos que mapear eso. Entonces, lo que decimos es que en esos casos metemos una función de la familia universal de hash para mapear ese vector de 2 elementos a una posición en la tabla. María pregunta si suponemos R y B como hicimos recién. Si el ejercicio no te da R y B y te pide plantear un esquema como este, entonces sí, tienes que, digamos, asumir, porque, digamos, estás mostrando un esquema, estás como explicando un esquema. Así que sí, en ese caso sí. Generalmente, en el ejercicio práctico, como que les damos R y B para que hagan las cuentas. Entonces, tenemos ya esta función con la cual vamos a mapear cada grupito de ANDs a una posición en la tabla. Y tenemos que definir solamente una función que usaremos para todos los grupos y elegiremos A y B, que son los coeficientes, y M va a ser el tamaño final de la tabla, donde almacenamos las cosas. Ahora, como B es igual a 2, es decir, hay dos grupos de ANDs, vamos a usar esa H dos veces, es decir, mapearemos una vez el grupo de min hash 1 y min hash 2, y mapearemos otra vez el grupo de min hash 3 y min hash 4. Ahora hacemos un diagrama, para que se entienda más. Pero la idea sería definir una función de la familia universal para poder mapear esos grupos de ANDs a posiciones en la tabla. Y en la tabla final podemos almacenar el int de la playlist para poder decir, bueno, al usuario le pasamos el link a la playlist según el identificador y puede ver qué playlist es parecida a la suya para incorporar nuevas canciones o lo que sea. Entonces, ahora hagamos un dibujo completo de la consulta. Básicamente tenemos una playlist con, digamos, le sacamos el min hash 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué 4? Porque R igual a 2 y B igual a 2, son 4 en total. Acá tienen el R igual a 2 en este grupo y el B igual a 2, que son 2 de esos grupos. Y ahí aplicamos la función de la familia universal, que vean que es igual, ¿no? Es igual esta que esta, solamente que en vez de pasarle el min hash 1 y 2, se pasó el 3 y el 4, para conseguir una posición en la tabla de hash. Y estos son los IDs, son los identificadores, las playlists, ¿está bien? El min hash 1, por ejemplo, tiene la pinta de, espero que se llegue a leer por el tamaño, cualquier cosa me avisan y agrando un poco la letra, pero recibe una playlist, define un mínimo, que en principio es un número muy grande para que se reemplace al principio, y después define la función de hash interna que usa,
En este caso, habíamos dicho de usar una función de longitud fija para 3 caracteres y definir, digamos, los valores de los coeficientes 2, 1 y 3. Módulo 7, que es el primo, y módulo 5, que es como el tamaño final que tiene. Y para cada canción en la playlist, el mínimo va a ser el mínimo entre lo que tenía y el nuevo hash. Y eso vuelve el mínimo. Este es literalmente el mini hash, porque es el mínimo de los hashes. ¿Se entiende la idea? Para hacer una consulta nueva, ustedes lo que deberían explicar en un parcial sería, bueno, recibo la playlist, calculo este mini hash, le aplico, digamos, esta función universal, me da una posición, llego a este bucket, lo mismo para el otro grupo, y acá los resultados serían que los similares, los semejantes, son 13, 22 y 15, que es el OR entre este conjunto y este conjunto. A ver las preguntas. Esteban pregunta cómo se definía la cantidad de min-hashes. Y fíjate que R te dice la cantidad de min-hashes que tenés en el grupo de AND, y B te dice la cantidad de grupos de ANDs que usás, con el cual si R igual a 2, en cada grupo tenés 2 min-hashes, y bueno, después B te dice cuántas veces repetís ese grupo, ¿no? Entonces tenés acá R igual a 2, porque digamos, en cada grupo tenés 2 min-hashes, y tenés 2 grupos, así que eso es B igual a 2. Diego pregunta, en la última suma, ¿el índice es 0 o es 3? ¿Qué última suma? No estoy viendo. Del lambda. Ah, qué bobo, gracias, perdón, gracias por la aclaración. Eso, como siempre la pifio en alguna parte, como que siempre hay un cosito en el que la pifio. Sí, es 2, te agradezco. Hay otro error. Pensé que lo había sacado ya. Ahí estamos. La pregunta es fantástica de Gianluca. Si puede aparecer 3 veces en la tabla 22. Y la respuesta es no, porque fíjate que para cada elemento, o sea, él lo sabe, me lo marcó, estoy explicando por qué tiene razón. Si cada elemento lo hasheamos 2 veces y lo ubicamos en 2 lugares, que pueden ser distintos o puede ser el mismo, 22 no puede aparecer 3 veces. Puede aparecer una, en el caso que coincidieron, digamos, el hash del primer grupo y el hash del segundo grupo, pero no puede ser 3. Gracias por la corrección. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Alguna pregunta de este? Kevin pregunta, ¿de dónde sale la cantidad de buckets que usás en la tabla hash? Lo definí yo. Debería usarse, por ejemplo, o sea, obviamente no puede ser menor a la cantidad de datos que tenés, ni menor al doble de la cantidad de datos. Así que mínimo eso tiene que ser la cantidad de elementos. Y después, según vos estimás cuántas playlists querés recomendar, o sea, digamos, cuántas playlists semejantes va a haber a cualquiera, digamos, ponle que es 4, yo diría que necesitas al menos 4 por B, por la cantidad de datos que tenés. ¿Se entiende? Como que B te va a decir cuántas veces aparece cualquier dato en la tabla, a lo sumo, ¿no? 4 es cuántos vecinos yo espero que tengo que tener para cada playlist, y bueno, después N, que es la cantidad de datos. Algo así haría yo. María pregunta, ¿de dónde salieron A y B de la función lambda de H? Esta, supongo. ¿Esta decís o esta de acá? María, ¿vos decís la de la función universal esta? O que se usa para, digamos, hashear los grupitos, o la que uso en el min-hash. En el min-hash 1. Los metí yo, los enchufé. O sea, la idea de usar una función universal es que puedes enchufar cualquier valor y debería funcionar más o menos bien. Es la idea. También en principio no es que depende de los datos ni nada. Tal vez alguna que agarrás para tus datos es medio mala, en ese caso lo reemplazas y listo. Pero en principio puedes definir cualquier parámetro. Estos de acá, que me preguntás ahora, no los definí, metele, no sé, un 5 y un 3 y quedamos así. Tiene que funcionar igual. ¿Te parece? Tipo, sería 5 en el A para ambos y 3 en el B.
es la misma. ¿Preguntas adicionales de este o pasamos al siguiente ejercicio? Gabriel dice, no entendí bien lo de la tabla de hash, yo hago un AND entre los min hash y un OR entre las tablas B. O sea, cuando vos definís este esquema, no terminás haciendo ningún AND ni OR, porque la idea es justamente que no hagas comparaciones ni hagas esas cosas. La idea es que vos calculás el min hash 1, el min hash 2, hasheás esos dos valores, ese vector de dos posiciones con esta función, y te da un número. Ese número es la posición en la tabla a la cual tenés que ir y te vas a fijar cuáles son semejantes a esa playlist. Lo mismo para el otro grupo. En el otro grupo va a ser el min-hash 3 y min-hash 4 de esa playlist. Esos dos valores los pasas por esta función que te va a dar un solo valor y te fijas en la posición. O sea, la idea de hacer AND y OR es, digamos, la definición de lo que es una colisión para min-hash. Pero en el esquema del SH, cuando uno lo pone en práctica y uno quiere obtener los semejantes, no hace el AND y OR porque ya están implícitos en el esquema. O sea, la idea es que cuando vos encontraste el 22, significa que el 22 tiene que tener igual min-hash 1 y min-hash 2, porque quedó en la misma posición que tu playlist. Sí, toda la estructura de AND y OR y demás es como conceptualmente uno puede entender cómo estaría funcionando las comparaciones que están haciendo, pero una vez que nosotros construimos el esquema, directamente lo utilizamos. Por eso, de vuelta, está bueno recalcar lo que decíamos el otro día. Uno calcula, digamos, los min hashes, digamos, para un nuevo playlist, en este caso sería ese ejercicio, aplica las funciones que tiene que aplicar y va a buscar, digamos, los candidatos que tiene, y bueno, después, dependiendo del tipo de distancia que tenga definida y demás, ve qué tiene que hacer con los distintos elementos que tiene que comparar para eliminar falsos positivos, pero no más que eso, ¿sí? Obviamente todo lo de ANIORS y comparación de los min-hashes y demás, todo eso va apuntado a que conceptualmente entienda qué está sucediendo, pero una vez que se construye el esquema, en realidad, por eso estamos tratando de explicitarlo bien claramente gráficamente, o sea, que entiendan que está bien, eso existe y demás, pero nadie está queriendo comparar min-hashes en ningún momento y demás, porque si lo queremos hacer con millones de documentos no es posible, ¿sí? Entonces, justamente, de vuelta, volver a esta idea de decir, imagínense esto, si tuviera el tamaño de Spotify, tiene millones y millones y millones de playlists, y la idea es poder tener un esquema en el cual podamos responder esta pregunta frente a un playlist con millones y millones de playlists del otro lado, y hacerlo no de uno, ¿no? O similar, ¿sí? Perfecta la agregación. Hay una pregunta de Gabriel que dice, ¿los B-hashes pueden ser cualquier cosa? No sé cuáles B-hashes. O sea, ¿los B-grupos, decís? ¿O qué te refieres con los B-hashes, Gabriel? Si querés preguntar por vos, te es más cómodo, pero... sí, los hash, o sea, cada grupo lo vas a hashear con esta función. O sea que no le definí los valores, pero si querés les ponemos acá 5 y 3. Y hacemos lo mismo acá. 5 y 3. Es lo mismo. Sí, o sea, digamos, te va a dar una posición y eso es lo que te diga la función. Por ejemplo, acá mi hash 1 puede ser, no sé, 1, mi hash 2 puede ser, no sé, 5. Te quedaría, digamos, 5 más, ¿qué dije? 5 y 1, 1, 5. Bueno, digamos que 1 y 5. Entonces me quedaría 5 más 15, esos 20, módulo, no sé, módulo 7 sería 6, me parece. Y módulo 5 me quedaría 1. Así que vas a la posición 1, que justo, casualmente, es la que está bien. Así que sería eso. La pregunta de María es si ponemos una función de ejemplo en un examen. O sea, sí, la idea sería como que puedan hacer como con datos que armen ustedes o que sea el ejercicio, como un cálculo para mostrar cómo es. Puede ser escribiendo la función, puede ser explicitando el cálculo, puede ser escribiendo detalladamente cómo es la función, pero el punto es que muestren eso. Sobre todo en este caso porque tenía el detalle de los jingles, que no necesariamente eran jingles como un string documento normal, sino que eran los títulos de la playlist. Así que sí,
Tal vez podés hacer un código, puede ser un cálculo, puede ser una explicación detallada. Lucas pregunta si h es una función mínima perfecta. La respuesta es no, porque mínimo y perfecto es una tabla de hash. No hay funciones de hash que digamos... La idea de mínimo y perfecto es para las tablas, para poder almacenar. Y es cuando vos sabés las claves de antemano. Vos sabés las claves, digamos, las cosas que te pasan en la función de hash de antemano. Idealmente no cambian nunca. FKS permite eso, pero no es mínimo. Y si HD es mínimo y no permite eso, la respuesta es no. H es una función de una familia universal en todos los casos que usamos LSH. No hay ninguna tabla mínima y perfecta en LSH. Tal vez tenés un caso muy particular donde sabes siempre las cosas que tenés. Tal vez sí, puedes meter una por ahí, pero la pregunta es, si sabes todo, ¿por qué no calculas todo de antemano los vecinos más cercanos y listo? Así que la respuesta es no. H no es una función mínima perfecta. Sí, todos los A y B, o sea, cuando, digamos, hay una función de hashing de una familia universal, los parámetros los tienen ustedes. Acá yo puse en cada una de las funciones que fui armando, que fui poniendo para el esquema, hay que elegir A y B. M está en la tabla, bueno, P es un primo, y acá también puse lo mismo. Lo van eligiendo. ¿Está bien? Eso. Bueno, R y B. R es la cantidad de funciones que vos utilizás en cada grupo. ¿Está bien? R viene a ser, digamos, el grupo grande. Que, digamos, para que haya una colisión entre esos dos elementos, tienen que estar esos R min hashes igual. Porque vos pensás que para que 22 haya caído acá en el mismo número, en el mismo bucket de la playlist esta, significa que por esta función pasó de lo mismo, con lo cual uno se pondría que la entrada a esa función de hash queda igual, ¿no? Uno esperaría eso. Entonces significa que MH1 y MH2 son iguales al MH1 y MH2 de la playlist 22. Y B es la cantidad de grupos. Ahí está haciendo Martín en el chat. Fernando dice, en este caso la playlist query sería semejante al documento 22, 13 y 15. Exactamente eso. Justamente lo que decís vos. En este caso vemos que la unión entre este bucket y este bucket es 13, 22 y 25. Perdón, 13, 22 y 15. Así que, exactamente, serán esos. Bueno, si y acá lo que está bueno también siempre es recalcar este tema, volviendo un poco a la cuestión de falso positivo y demás. De vuelta, el esquema que nosotros construimos tiene tiene una determinada probabilidad de falso positivo y demás, ¿no? Entonces, acá hay una idea bastante importante que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, está bien, yo ya tengo el esquema, sé utilizarlo, tomo el playlist, calculo los min hashes, tengo un vector de min hashes, lo evalúo con la función universal y llego a las posiciones que tengo que recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Y recupero candidatos, ¿sí? Yo sé que tengo una probabilidad de falso positivo de tanto, ¿no? Entonces, tengo que hacer una verificación, digamos, de mi query, en este caso de la playlist, versus los otros candidatos que tengo, ¿no? Y eso, obviamente, lo hago con la distancia que tengo definida para este tipo de problema, ¿no? O sea, la cuestión un poco acá de fondo es que, bueno, de última tengo que hacer unas poquitas comparaciones que se pueden hacer tranquilamente en memoria y no tengo que comparar contra millones de candidatos, ¿no? Entonces, es como que el esquema me dice, bueno, los vecinos más cercanos con cierto grado de error son estos y a partir de ahí yo tengo que verificar uno por uno. Es importante que sepan esto, es importante que verifiquen esto y también lo consideren para la resolución de ejercicios y demás. ¿Sí? Los dejé a Joaquín sin palabras. No, estaba pasando el link de la presentación porque me han pedido completar una slide, la paso, que lo pongo tranquilo.
Bien, si no hay preguntas de esto más, avanzamos. Y si hay preguntas, igual me ponen en el chat y lo seguimos viendo, no hay problema. Yo para avanzar nada más. Bien, tenemos otro ejercicio, leemos el enunciado juntos. Dice, una empresa aseguradora de autos quiere armar un sistema de predicción para decidir el precio de una póliza, es decir, una póliza de seguro para un auto, con el objetivo de que un potencial cliente pueda entrar a la página web, llenar sus datos, es decir, los datos del auto, digamos, la patente, cosas por el tiro, no sé, y obtener una estimación de la cuota. Entonces, el sistema de predicción es muy sencillo, es simplemente buscar los autos más semejantes a los otros ya asegurados por la empresa, y la predicción para la póliza de seguro, digamos, para la cuota que se le puede cobrar al potencial cliente, es el promedio de las cuotas de esos autos semejantes. ¿Se entiende? Así que, digamos, para un auto nuevo que nos llega, que tal vez lo queremos asegurar, queremos dar una póliza que sea, digamos, acorde al riesgo de ese auto, vamos a buscar los autos parecidos al nuevo y nos fijamos qué cuotas pagan esos autos. Y el promedio de esas cuotas va a ser la predicción para eso. En este ejercicio no hay inflación, es un país muy lindo donde no hay inflación, así que no se preocupen por esas cosas porque no vienen al caso. Entonces, el problema es que la empresa asegura más de 100.000 autos, por lo que hacer 100.000 comparaciones cada vez que llega un cliente no es factible. Con lo cual, ¿por dónde va la cosa? Bueno, hay que usar LSH, ¿se entiende? Y nos da una pista más, que es que dice que los datos del formulario son todos numéricos. Y dice, por ejemplo, el año del auto, la cantidad de dueños, el precio estimado, que dice, digamos, el cliente que cree que tiene su auto, los choques que tuvo, tenidos, se dice tuvo, ¿no? No poner choques, para no quedar tan mal. Y los kilómetros. Entonces son todos numéricos y la pregunta es, ahora, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Sabemos lo que es el SH y sabemos que la primera pregunta que hacemos cuando encaramos un ejercicio del SH es, bueno, ¿qué métrica utilizo? ¿Por qué? Porque según la métrica, la distancia que utilizo, eso va a definir el mini hash que puedo utilizar y define todo el resto, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué métrica usamos? Yacar acá no tiene sentido, ¿no? Porque Yacar sirve para hacer semejanza, el nivel de semejanza o distancia entre dos conjuntos, que son, digamos, son bolsas de objetos distintos, categóricos, ¿no? Y acá es todo numérico, con lo cual no me sirve acá Yacar, ¿se entiende eso? Acá Yacar definitivamente está mal. Y después la otra que vimos es la distancia o semejanza coseno. Pero acá es algo muy interesante, y eso es lo que yo he mencionado, que íbamos a ver un poco ahora, eso es ahora, que es, bueno, está bien usar coseno acá, y el punto es que para este ejercicio no está bueno usar distancia coseno, porque no diferencia entre normas, solo según el ángulo. ¿Está bien? Acá un ejemplo que a mí me sirve, por ejemplo, para diferenciar conceptualmente esas cosas, es lo siguiente. Yo tengo un auto con 10.000 kilómetros y un dueño tiene ángulo 0 contra un auto de 100.000 kilómetros y 10 dueños, ¿no? Digamos, este segundo vector es 10 veces el primer vector. Con lo cual, si ustedes se fijan en el ángulo, digamos, esos dos vectores están sobre la misma recta, el ángulo es 0, y la distancia entre esos vectores es 0, o sea, la semejanza es máxima. Digamos, si usamos la distancia coseno, ese LSH me daría estos dos autos como similares. Y acá yo lo que creo es que no son similares, no son semejantes esos autos, porque yo a este auto de 10.000 kilómetros y un dueño, yo digo, mira, tiene pocos kilómetros, tiene dueño único, probablemente ande bien este auto. Ahora, este auto tiene 100.000 kilómetros, o sea, una cosa de locos, tiene 10 dueños. ¿Por qué tuvo 10 dueños? Porque, digamos, uno se lo sacó de encima porque funcionaba mal. Esto ya es un pensamiento muy lateral, pero el punto es que son distintos sus autos. Yo probablemente a este auto le pondría una póliza más alta y más baja, porque tiene menos riesgo, ¿no? Entonces,
decimos que coseno no hay diferencia entre las normas, y eso para este ejercicio nos sirve. Si quieren ver eso, podemos ver la fórmula de coseno, que yo me la copié porque pensé que no la iba a usar, pero tal vez sirve para... Joaquín, por favor, que no pase lo mismo que pasó con la gente del clima, viste, que nosotros estamos diciendo estas cosas y después los actuarios de repente nos... En fin. Cuidado Pero con los actuarios. esta póliza no la curaría tan baja. No, está bien. Esta es la fórmula de la semejanza coseno, ¿no? La distancia de coseno es 1 menos esto. Entonces, fíjense que es A por B sobre la norma de A, norma de B. Ahora, si B es un múltiplo de A, como era en el caso que vimos recién, me queda A por el múltiplo que sea por A sobre norma de A al cuadrado. Y eso me va a quedar 1. ¿Se entiende? Porque, digamos, me quedaría A por A, eso es la norma al cuadrado de A, sobre la norma al cuadrado de A, eso es 1, por, digamos, el factor de semejanza. Pero, bueno, también queda abajo dividido eso. No sé si lo expliqué medio mal. Pero el punto es que te va a quedar 1, esta semejanza. Con lo cual la distancia es 0, y esos dos autos que decimos que son muy distintos, no son, según esa métrica. Entonces, nada, decimos que si la distancia tiene que ser intuitiva para ese problema, es decir, digamos lo que esa distancia dice que son semejantes, para vos tienen que ser semejantes, eso no se cumple. Con lo cual, realmente queremos que estos dos autos queden distintos. Y si pensamos, por ejemplo, la Euclidia, va a decir, y mira, tiene 10.000 kilómetros, y tiene 100.000 kilómetros, con lo cual es una distancia muy alta, ¿no? Tipo de 10.000 a 100.000. Lo mismo con los dueños, con el cual decimos que la Euclidia parece buena, porque no tienes el problema de coseno y diferencia bien. Entonces vamos a hacer eso. Generalmente cuando hay un ejercicio de este estilo, la clave es obviamente encontrar la métrica, pero además podemos incluir alguna pregunta más del estilo, bueno, ¿qué podemos mejorar o qué proceso podemos hacer sobre los datos para que dé mejor la semejanza? Y de mejor, en definitiva, las predicciones. Lo que podemos hacer en esos casos es normalizar las columnas, ¿no? Porque si no, 100.000 tiene mucho más peso que la cantidad de dueños. Así que, realmente lo que podemos hacer es como normalizar columna a columna, y eso debería mejorar la predicción que hace Euclidia, por ejemplo, para no dar tanto peso, digamos, a los kilómetros en vez de los dueños. Observación. Si normalizamos fila a fila, la Euclidia es igual a coseno. Eso es una fórmula de álgebra 2 que conocen. Porque, digamos, la norma de los vectores les queda 1, con lo cual A por B es igual a la distancia coseno. Bien, entonces, ¿se entiende por qué usamos coseno? María dice, solo con Euclidia, solo normalizar. O sea, vos también podés normalizar en coseno. Si normalizás fila a fila, te queda lo mismo, porque coseno justamente no le importa la norma, pero podés normalizar también columna a columna, y eso creo que tampoco cambia mucho, me parece a mí. Creo que puede cambiar un poquito. Creo que mejora un poco columna a columna, pero fila a fila para coseno seguro que no. Y sí, digamos, para Euclidia y coseno tenés que tener datos numéricos, porque en definitiva el min-hash es así. Ramiro pregunta por qué no sirve Yacar en este caso, y porque Yacar sirve para conjuntos, ¿no? Digamos, tenés conjuntos de elementos categóricos, digamos, de cosas distintas, todas distintas entre sí. Y acá tenés números, o sea, digamos, no puedes tener un conjunto, o sea, la idea de usar Yacar es que cada uno de los objetos que vos tengas sea un conjunto de cosas. Acá, el objeto es un auto y no es un conjunto de números, ¿no? O sea, la semejanza entre dos autos no es los números que tienen en común, es si el año es parecido, si la cantidad de años es parecida, si el precio es parecido y demás. Nico pregunta, ¿no podría cuando hasheo elegir un coeficiente menor para los kilómetros? Totalmente, eso de que decís, digamos, es otra alternativa, pero fíjate que también,
digamos, multiplicar por menos los kilómetros es igual que normalizar esa columna, tipo, es igual que multiplicar la columna por un valor. Gianluca pregunta, ¿para normalizar, dividís a cada vector de 5 dimensiones por su norma? No, en el caso de la notación que digo yo, es dividir columna a columna. Es como que vos agarrás pandas y pones df punto kilómetros es igual a df punto kilómetros dividido 1000. Eso es lo que digo yo. Podés normalizar todas o algunas. Idealmente, ya que hiciste una, hace todas, ¿no? Como que dividilos por algún valor para que te quede, digamos, entre -1 y 1, por ejemplo. Si querés, incluso centralo, ¿no? Como que dividilo por la media y te queda más lindo todavía. Y Gianluca entonces remata con esta pregunta que dice, ¿no tendrías entonces cada vez que viene un auto nuevo volver a normalizar todas agregando el nuevo valor? Esa pregunta es hermosa porque, digamos, cuando uno normaliza, tanto, digamos, el esquema de Machine Learning que vamos a ver después, tiene que guardar con qué normalizó. Porque justamente lo que decís vos, si vos normalizás los valores, después tenés que normalizar el que te viene, tenés que guardar la media, o digamos tenés que guardar por qué lo normalizás. Si restar algo, tenés que guardar con qué restaste, tenés que guardar con qué dividiste, por ejemplo. Así que totalmente. Y te voy a poner en el chat. Gran pregunta. Así que perfecto. Si vos decidís normalizar, tenés que guardar con qué normalizaste, porque cuando llega algo nuevo, tenés que hacerlo de nuevo. ¿Se entiende? Joseph, lo que vos decís de concatenar los números y convertir un string por usar Jacquard no sirve, porque en ese caso, de nuevo, lo que pasa con Jacquard es que te va a buscar los que tienen números parecidos. No tiene sentido que sean números parecidos, porque tengan números iguales, va a ser. Tipo, si el año es 2019, tiene que tener 2019 el otro, pero si es, no sé, 2018, es distinto, y no se da cuenta de eso, que, digamos, 2018 es más parecido a 2019 que, no sé, que 1950, por ejemplo. Con el cual Jacquard no sirve para esto porque la semejanza que te da, la distancia que entrega entre los autos, no te sirve. Y además, el tema que tiene Jacquard es, como no le importa el orden, tal vez vio, no sé, un 5 en choques, y tal vez no se da cuenta que es distinto a un 5 en cantidad de dueños, ¿no? Porque el Gmail te queda 5. Con lo cual tampoco sirve por eso, porque... Ahí es como que estarías cayendo en una muy mala representación de tus datos y estás perdiendo un montón de información que está planteada en las dimensiones, digamos, que tiene este vector que estás considerando de determinados valores. O sea, si pensás en cómo estaba estructurado, independientemente después para las funciones y todo que vas y a dónde terminan los datos, no importa. El hecho de que los datos tengan determinada estructura vos tiene cierto valor, que si vos concatenás todo y haces, estás destruyendo esa estructura y bueno, realmente perdés información, ¿no? En la estructura que estás dando. Exacto. Yo a veces cuando corrijo exámenes, veo que aplican Jacquard, porque por eso es la que saben utilizar, pero el tema siempre es encontrar qué métrica se ajusta mejor a los datos. Es decir, que uno diga, bueno, ¿cómo es la semejanza entre dos objetos de este conjunto de datos? Y bueno, busco qué métrica me sirve más, no la que se utiliza obviamente, sino la que se aplica más. Jacquard en este caso, como decimos, es para conjuntos, para strings, para ese tipo de cosas, no sirve. Es para todo numérico. Y obviamente el coseno de Euclidio no sirve para conjuntos, ¿no? Tipo, no tiene sentido. Bien. Voy a la siguiente. Igual, si quedan más preguntas sobre esto, las leo y las contestamos. Entonces, definimos que el min hash que vamos a utilizar es el min hash de la instancia euclidia. Es un min hash particular que tiene una fórmula. Tiene esta pinta, digamos, el min hash de x, acá x es un vector, digamos, es todos los valores que vimos de año de fabricación, cantidad de dueños, kilómetros, todo eso, es el piso, es decir, digamos, el entero que queda, digamos, justo abajo de lo que recibe la función, que es x por b, b es otro vector, y digamos, es el producto de vectores, el producto canónico, y le sumamos un número y dividimos todo por W.
Viendo los valores, W va a depender de los datos, ahora lo vemos un poquito más. A es un entero entre 0 y W menos 1. Y bueno, B es justamente el vector que tenemos que definir para cada milhash, ¿no? Con definir B y A definimos un milhash. Si queremos varios milhash, tenemos que cambiar B y A. W lo vamos a definir en general para todos los milhashes según la distribución de distancias de los datos. Porque piensen ustedes que lo que hace el milhash de la distancia euclidia es como dividir en franjas ese espacio, ¿no? Digamos, estos son como buckets, y ese W va a ser el ancho de esa franja, de ese bucket que tenemos. Así que hay que hacer como, digamos, un gráfico tal vez de las distancias entre los puntos para ver, digamos, cuál es una distancia sensible, digamos. Si vemos que lo que consideramos que son dos puntos semejantes, dos otros semejantes, están a una distancia de, no sé, de 5 o menos, usualmente, definimos que W es igual a 5, por ejemplo. Así que W depende del conjunto de datos, pero B y A va a simplemente ser cualquier valor para ese min-hash, ¿está bien? Para definir el min-hash. Tomás pregunta, si elegís el parámetro euclidio, ¿cuál de los parámetros tomaría más peso o eso depende del min-hash? Entiendo que con parámetro euclidio decís la distancia euclidia. La idea sería que todas las columnas tengan igual peso, más o menos. Para eso decíamos lo de normalizar, que es la opción que tenemos. Y eso, básicamente. Después, si tiene más peso porque una varía más, es otra cosa. Pero, en principio, es definir los valores para los min-hashes, que pueden ser, honestamente, números medio aleatorios, porque no nos sentamos a definir los valores manualmente. Y listo, digamos, es eso. Agarran un vector aleatorio para ese mini-hash, y para cada uno de los mini-hashes que utilizan. Si usan 20 mini-hash, tienen que elegir 20 vectores aleatorios para multiplicar a X, ¿no? Tienen que elegir 20 Bs distintos y 20 As para eso. ¿Se entiende, Tomás? O preguntaba de nuevo si mi respuesta no fue clara. O responder otra cosa, ¿no? Pero bueno, después lo siguiente es lo de siempre, que es si usamos solamente un mini-hash o varios. Y ese mismo concepto de antes, digamos, amplificamos las funciones de mini-hash, porque una sola generalmente no es suficiente, genera muchos falsos positivos y falsos negativos. Acá hay un detalle, que es que aunque usáramos solamente un min-hash, aún hay que meter una función en el medio, porque el min-hash puede ser negativo, por ejemplo, con el cual hay que pasarlo a positivo. ¿Está bien? Nico me pregunta qué es floor. Floor es una función que se llama piso, y es como redondear, pero siempre vas para abajo, ¿no? Entonces, si te doy 2,5, me tiras 2, te doy 2,3, me tiras 2. Si te tiro menos 2,5, me tiras menos 3, porque siempre es, digamos, a la izquierda en la recta numérica. Y es esto, es como redondear, pero para la izquierda en la recta numérica. Dado un número decimal, te da un entero. Gabriel dice, o sea, tiramos un vector y proyectamos todo a y lo separamos por distancia. ¿Cómo elegimos el vector? ¿Cómo varía? ¿Hay alguna restricción? En principio no. B es un vector que vos definís aleatoriamente, le pones tipo enteros o lo que sea, en las posiciones y listo. Vas a ir generando varias funciones de min-hash según los valores que pongas en B. En principio no hay ninguna restricción para los valores. Obviamente, si es muy alto algún valor, tipo, si un valor es 10 millones, tal vez no te conviene, como que sean números más razonables que 10 millones. ¿Está bien? Entonces, sí, Diego pregunta sobre la slide anterior. O sea, para acá. ¿La elección de distancia influye en qué tan bueno sea el min-hash? Exacto, porque el min-hash es una forma de aproximar la semejanza, ¿no? Esa es la idea. No queremos comparar los puntos o los datos que tenemos, queremos aproximarlo con un min-hash y luego hashear eso para ni siquiera comparar min-hash.
Si vos elegís una distancia que no funciona para ese conjunto de datos, el min-hash no va a funcionar, o sea, va a ser malo, porque la distancia, la semejanza que quiere aproximar no sirve. Si vos tenés algo que no sirve, aproximarlo es peor todavía. La idea sería buscar la métrica que funciona bien para ese problema, porque tiene sentido, digamos, tiene intuición, y usar un mini-hash que se ajuste a esa métrica, a esa norma. Franco dice, cuando usamos vectores hiperplanos aleatorios, son al azar, pero siempre los mismos como se establecen. Exacto, digamos, cuando usamos hiperplanos o vectores aleatorios, los ponemos aleatorios, pero luego quedan constantes, o sea, lo usamos siempre, ¿está bien? O sea, definimos un hiperplano para el min-hash 1, otro para el min-hash 2 y así, pero una vez que los elegimos aleatoriamente, queda fijo. Es como tirar el dado y después el dado queda sentado, tipo se queda quieto. Kevin dice, cuando hay vectores entonces deberías usar distancia de coseno euclidia, y si te interesa modelar un vector múltiplo, multiplico al otro como similar. Uy, que larga esa frase. A ver, claro, o sea, si vos tenés numéricos, en principio es muy probable que Jacquard no tenga sentido. Después estoy entendiendo la segunda parte de la pregunta. Si te interesa modelar un vector, multiplico a otro como similar, entonces uso la coseno. No entiendo esa parte de la pregunta. La diferencia entre coseno y Euclidia es justamente eso, digamos, si este ejemplo, digamos, dos vectores que son, digamos, que tienen como igual, están sobre la misma recta, sobre la misma línea, si son parecidos o no. Si son parecidos, entonces dale para adelante con coseno. Si no son parecidos, entonces Euclidia es mejor. Un ejemplo donde dos vectores de una recta son semejantes y podemos usar cosenos, el ejemplo que decíamos de preferencias en películas, ¿no? Tal vez yo, por ejemplo, tal vez Martín, por ejemplo, le pone 5 a A Quiet Place, 5 sobre 5, porque le gustó, y le puso 3 a otra película, como por ejemplo Casablanca, no sé. Y yo le pongo... Sería como al revés, pero sí. Sí, perdón. Pero bueno, okay. Mi score sería al revés, pero bueno. Le pone 5 a Casablanca y le pone 3 a Quiet Place. Y yo le pongo, por ejemplo, 2,5 a Casablanca y le pongo 1,5 a Quiet Place. Entonces, ustedes me dicen, bueno, pero yo le puse menos puntaje que a él. Sí, pero digamos, los gustos son parecidos porque votamos, digo, preferimos más esa película que la otra, ¿no? Como que los puntajes son simplemente un término de preferencia y tal vez el puntaje de base de Martín es como no sé, un 3 y el mío es como un 1, entonces tiene sentido. No sé si confundí más con esta explicación. Si quieren más explicación sobre esto, de coseno y euclidio, me pueden preguntar por Piazza y lo contesto más en detalle. Pues como que tal vez requiere como más un párrafo y un poco más de formalización que hablarlo nada más. ¿Con qué pregunta me quedé? Gabriel dice, dado que en este ejemplo se espera que el valor de kilómetros sea alto, el B debe tener un valor para este bajo en todos los min-hash. Sí, en realidad idealmente vos normalizás los datos para que no tengas que tener restricciones sobre B. Lo que sí vos es cierto que kilómetros tiene una ponderación alta porque tiene, digamos, un valor muy alto. Lo mejor sería normalizar kilómetros para que eso no pase. Y después B, que sea lo que sea. Franco dice, el hiperplano que utilicemos puede estar definido por cualquier cantidad de puntos correspondientes a la lista de datos de auto, ¿no? O sea, vos tenés que cada hiperplano tiene que tener un número acá, acá y acá. Tipo, siempre para este problema tiene que tener siempre 5 elementos. No es que vos agarrás solamente año auto y precio y haces un hiperplano con esto. Siempre tiene estos 5 elementos.
No entendí lo de Nico, que dice coser es como pensarlo en cuadrados mínimos. Cuadrados mínimos es una forma de optimizar sistema de ecuaciones, ¿no? No estoy seguro qué tiene que ver. Entonces dice, un archivo de bits puede ser coseno, exacto, porque en ese caso nunca tenés como que uno es múltiplo del otro, ¿no? Porque, digamos, es solamente 0, 1. En ese caso sí puede ser coseno, por ejemplo. Totalmente. Bien, entonces, para terminar con esta parte, y después si quieren hacer más preguntas, es que el resto de la película, o sea, lo que sigue después de haber definido la distancia, de cómo es el min hash y cómo amplificamos, es lo que saben ustedes, ¿no? O sea, digamos, armar una función universal para mapear cada grupo a un índice y todo eso. Un detalle es que como el objetivo de este ejercicio era predecir, una vez que tienen los identificadores de los autos semejantes, pueden buscar en una tabla hash aparte las pólizas, ¿no? Las cuotas de esos autos. Así hacen la predicción final, tipo el promedio de los semejantes. Eso es lo último. Pero después el ejercicio queda acá y listo. María pregunta, ¿cómo definimos W, A y B? Como decís vos, X es el vector, B va a ser, digamos, un vector aleatorio, un vector de misma cantidad de posiciones que X, así que 5 posiciones. Y, no sé, tipo, tirá 1, 2, 3, 4, por ahí, y vas haciendo. A es un número entre 0 y W y W-1. Y W, como les decía, depende de la distancia que hay entre autos semejantes, ¿no? Digamos, ustedes analizan los datos, en este caso hay que analizar los datos para definir W, y ven que los autos que ustedes consideran semejantes están como a tal distancia, pueden usar esa distancia para W, o un poquito más para que quede comprendido. Ustedes piensan que este mini hash lo que hace es como dividir el conjunto de datos en varias franjas, y si cada vez más franjas son similares. Ahí, para eso, lo del apunte tiene algo que está bueno. Estaba viendo la tarde, ¿qué es esto? Tipo, tiene como dibujitos. El mini hash, Euclides lo que hace es esto, tipo, vos te agarra un vector, te lo multiplica, y según en qué franja cae, te da, digamos, el valor. Por eso usamos la función piso, para dar el identificador del bucket o la franja en la que cae. Si tus datos están dispersos y usás un W muy chiquito, datos que para vos son semejantes van a caer en bandas distintas, en franjas distintas, y no te va a dar. La idea sería que el ancho de la franja sea acorde al problema. Espero que se haya entendido, si no, pregunta de nuevo. Martín, ¿querés seguir vos? Dale, perfecto, ahí Yo hago... respondo por chat las cosas que van apareciendo. Dale, ahí hacemos el pasaje. Segundo. Y... Bueno, y un poco... Ahora iba a empezar, espero, a presentar. Un poco para ir haciendo un poco de... Ir envolviendo un poco la cosa. Repasemos algunas cosas del SH que venimos charlando hasta ahora. Y bueno, la idea después es hacer un ejercicio, digamos, de un parcial del cuatrimestre pasado y un ejercicio un poquito más corto. Y bueno, la idea es también en los próximos días le vamos a pasar de una clase del cuatrimestre pasado, tenemos un par de más ejercicios que se hicieron, que se los vamos a pasar post y tal vez algunas cosas más para chusmear o hacer, ¿sí? Así que bueno, en sí algunas cosas que está bueno revisar es un poco cuál es el objetivo del SH, ¿no? Y de vuelta, a partir de esta idea de decir, vamos a resolver el problema de los K vecinos más cercanos de forma eficiente, ¿no? Idealmente con esta idea de que sea o de uno o similar usando la menor cantidad de espacio posible, ¿sí? Y esto en general implica una aproximación al problema, ¿sí? Y cierta inexactitud que puede darse por lo que ya hablamos, que eran presencia de puntos superfluos, que van a ser nuestros falsos positivos, y ausencia de lo que llamamos puntos relevantes, que es uno de los problemas más duros, son los falsos negativos, ¿no? De esos puntos que quiero que estén en el esquema del SH, pero no los puedo encontrar.
Falso positivo, rápidamente, un punto que recuperamos pero en realidad no es cercano y esto se resuelve fácilmente. Lo que hacemos es, cuando obtenemos, digamos, los candidatos a partir de un punto query, los filtramos rápidamente calculando la distancia real dependiendo de la distancia real que estemos utilizando, ¿no? Y esto lo podemos ver que es como un problema de performance, ¿sí? Si nosotros tenemos muchísimos puntos irrelevantes, vamos a tener que hacer muchas comparaciones y eso nos puede dar un problema de performance al intentar resolver la query, ¿no? Y eso lo pueden ver como un problema de performance. Por otro lado, si vamos al caso de el falso negativo, es un punto que es cercano pero que no está en el esquema del SH, entonces yo no lo puedo recuperar y esto es un problema que no tiene solución y realmente nos empieza a indicar que nuestro esquema del SH es poco preciso, ¿sí? O tiene un problema de precisión, ¿sí? No es un problema de performance, es un problema de precisión, ¿sí? Hay puntos que no puedo recuperar, ¿no? Y en sí, todas las funciones del SH que tenemos que definimos se caracterizan por tener una forma de calcular un min hash, si quieren a partir de B, una cantidad de tablas de hashing bandas o grupos, un poco como lo estamos definiendo ahora. Y por otro lado R es la cantidad de min hashes que vamos a utilizar por cada una de estas tablas, bandas o grupos, como un poco lo estuvimos charlando en estas clases. ¿Sí? Y bueno, en sí si nosotros quisiéramos ganar precisión, una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, esto sería disminuir los falsos negativos, es poder aumentar, digamos, la precisión, aumentando B y sacrificando memoria para nuestras tablas, ¿sí? Y siempre este B, idealmente lo vamos a intentar definir a partir de la cantidad de memoria que tenemos disponible, ¿sí? Y a partir de definir este B, bueno, vamos a definir un R que nos funcione bien para el esquema, obviamente sabiendo que subirlo reduce los falsos positivos, ¿no? Pero afectándonos la performance y disminuyendo la precisión. Pero bueno, eso es un rápido resumen de cómo atacar el problema y el problema de falsos negativos. La idea es ahora presentarles un ejercicio. Este es un ejercicio del primer cuatrimestre, del segundo parcial. Vamos a también, recuerden que la clase pasada atacamos el ejercicio del tercer recuperatorio, ¿sí? Del último parcial cuatrimestre pasado. Vamos a ver si también en video podemos subirles una resolución del ejercicio del primer parcial del cuatrimestre pasado, ¿sí? Así, en ese sentido, o sea, cubrimos todos los ejercicios que se dieron del SH del cuatrimestre pasado, ¿sí? Y plantea, bueno, dados los siguientes vectores en 7 dimensiones, y bueno, acá están cada uno, se utiliza un min hash para la distancia de Hamming usando los bits 0, 1 y 5, ¿sí? Es decir que tendremos R3 y B igual a 1, ¿sí? Decidimos usar para LSH una tabla de hashing de 6 registros con buckets de tamaño 4. Si eso quiere decir que vamos a tener una tabla de 6 registros y en cada uno de los buckets vamos a poder guardar cada uno de estos indicadores de los objetivos que tenemos, ¿no? De estos, si quieren, vectores y demás. ¿Sí? El punto A plantea, bueno, realice el preprocesamiento necesario para poder usar el SH con los vectores. Indique precisamente qué estructura tendrá la tabla, qué se almacena en la misma y de qué forma. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver un poco qué nos plantea R, ¿no? Y R, en cierta forma, nos está indicando la cantidad de min hashes a utilizar. En cierta forma, el hecho de los bits que se utilizan y demás nos indican que, bueno, vamos a ir considerando de cada uno de estos vectores el 0, el 1 y el 5, ¿sí? Está redactado de esa forma, ¿sí? O sea, no hay más que eso en cómo se plantea. Bien, y algo que podemos ver es por lo que indica el enunciado, en realidad lo que vos tenés son una tabla de hash con 6 posiciones y después cada posición de la tabla de hash tiene buckets de tamaño 4. Eso quiere decir que vos vas a poder guardar 4 indicadores, digamos, de cada uno de estos vectores, ¿sí? Pero bueno, en sí, en este contexto y por cómo se plantea, con R3 lo que nosotros vamos a tener son 3 min hashes. Y esto, a su vez,
por el enunciado nos indica que cada uno de los min hash que vamos a utilizar, vamos a usar aquellos bits que están en 0, el bit 0, el 1 y el 5 de los vectores, ¿sí? Lo cual, digamos, si nosotros representáramos los valores de min hash 1, min hash 2 y min hash 3 para cada uno, por cada uno de los vectores vamos a obtener, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y sucesivamente. Esto después lo pueden verificar siguiendo cada uno de los vectores y viendo cómo queda, ¿sí? Y por cada uno de los vectores yo acá tengo un vector de min hashes, ¿no? Que va a ser el vector de min hashes que después voy a pasar a partir de una o varias de estas funciones que vienen de una familia universal de funciones de hashing como estuvimos viendo en las anteriores clases, ¿sí? En sí, lo interesante, bueno, es que en este caso vamos a estar, dado que tenemos B1, vamos a estar utilizando solamente una, ¿sí? Y en sí, lo que vamos a necesitar entonces es una única función de hashing que venga de una familia universal que va a tomar esos tres valores, ¿sí? Que en sí es este vector de min hashes del cual venimos hablando desde la otra clase. Y lo cual nos devuelve un número de posición que va a tener, digamos, en sí ese vector en la tabla de hash final, ¿sí? Entonces, un poco como venimos viendo y demás, vamos a tener que definir algo de la forma A por X más, bueno, definiendo A, B y C en este caso, mod P, mod 6 con P' y mayor a 6. Y este mod 6, bueno, un poco por la limitación que estamos teniendo en el enunciado. Esperen que quiero marcar algo. Ahí va. La limitación que estamos teniendo de tener una tabla de hashing de 6 registros, ¿sí? Esto es un poco similar a algunas de las cosas bueno, que venimos viendo hasta el momento y demás. Por ejemplo, bueno, yo hice una definición de esta forma. Estuvimos viendo hoy con Joaquín un poco de distintas formas de poder explicar el ejercicio. Esta es la que nos parece un poco más clara con cómo lo estamos planteando. Y bueno, podemos tomar distintos tipos de definiciones. Por ejemplo, yo en este caso estoy tomando A igual a 4, B igual a 2 y C igual a 1, ¿sí? Y tomando como P7. Y tomando, digamos, cada uno de estos vectores de min hashes, evaluando y teniendo las distintas posiciones a donde va a ir a parar cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces, si yo considero estas distintas posiciones, en base a esto vamos a quedar y vamos a ir completando los distintos buckets en la tabla. Por ejemplo, el vector 1 va a la posición 2, entonces está en la primera bucket. El vector 2 va a la posición 4 y está en el primer bucket. Así sucesivamente para llenar la tabla de hashing o ir llenando las distintas posiciones que corresponden a partir, digamos, de la función que definí, ¿sí? Obviamente que en la resolución de ese ejercicio, a partir de lo que iban definiendo, podían obtener distintos resultados y bueno, era una de las cosas que nosotros íbamos verificando, ¿no? Pero como venimos trabajando con otras familias universales, en sí, o sea, lo que ustedes podían definir podía funcionar mejor o peor, digamos, para el problema, pero era válido, ¿sí? Entonces, wrapping up, un poco de vuelta a la idea, volvemos un poco a la idea anterior en la que estuvimos trabajando y demás. Imagínense que en realidad acá yo puse el vector query, ¿sí? Pero en ese sentido, para cada uno de estos fuimos haciendo este procesamiento, o sea, fuimos calculando cada uno de los min hashes que estaba explícito en cómo se hacía el ejercicio. En este caso estoy tomando mi definición de función de hashing que viene de la familia universal y esto justamente es lo que hace que llegue, digamos, a la tabla final. Yo indiqué, digamos, las distintas posiciones por comodidad y claridad, pero cómo se van un poco llenando y viendo, ¿sí? De vuelta, estamos haciendo muchísimo énfasis de vuelta en que no estamos comparando min hashes, no estamos haciendo nada de ese tipo, estamos nuevamente diciendo, esto puede ser B1 o la colección de los distintos B que tendríamos y demás, y de ahí ir atacando en sí eso, ¿sí? Pero en sí, gráficamente, si quieren, se termina viendo un poco de esta forma, ¿sí?
Y vean que es muy similar a todos los esquemas que ya hemos visto, creo, 4 o 5 esquemas que hemos trabajado, ¿sí? Bien, entonces vamos un poquito a la parte B. ¿Sí? La parte B nos decía, queremos hallar el vector más cercano a un determinado vector query. Explique de qué forma encontraría dicho vector a partir de la estructura construida en el punto A, ¿sí? Obviamente que si nosotros hacemos una representación gráfica de este tipo, lo que podemos decir, bueno, tomemos el punto query, ¿sí? Podemos calcular los valores de minhash que corresponden, digamos, a cada uno, que corresponden. En este caso, lo que ustedes tienen que explicar en sí es, por como indica el enunciado, vamos a considerar los bits en 0, en 1 y en 5 para como los valores de minhash. Esto nos genera un vector, el cual es evaluado después en nuestra función de hashing, ¿sí? Y a partir de esto lo que hacemos es obtener ese resultado de la tabla, ¿sí? Entonces, desarrollando un poco esto, ¿sí? Y un poco, obviamente, si ustedes hacen una representación gráfica del examen y demás, es mucho más claro, pero en sí esperábamos nosotros que hagan un desarrollo de este tipo, es decir, bueno, extraemos los bits para el vector query, obteniendo el siguiente vector, ¿sí? Hasheamos con la función de la familia universal a este vector y nos queda que, bueno, evaluando el punto query en sí, vamos a obtener 4 y vamos a recuperar los candidatos del bucket de posición 4, ¿sí? Obviamente que solamente está 2 en la representación y hace que este elemento sea el candidato que recuperamos, ¿sí? De todas formas, acá es importante que ustedes lo que hagan es dicen, no, bueno, estos son los candidatos y ya está, sino decir, bueno, en sí vamos a tener que calcular, digamos, la distancia de Hamming entre ambos para ver si corresponde a nuestra cuota y demás. Esa aclaración también era importante para resolver este ejercicio, ¿sí? Y es algo un poco, lo cual está bueno también en las resoluciones indicar, porque en cierta forma ustedes lo que están haciendo es decir, bueno, ¿qué tipo de tratamiento le estoy haciendo a la problemática del potencial falso positivo, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento le puedo hacer justamente al problema potencial de performance que puedo llegar a tener y demás, ¿sí? Y sí, Nicolás, tomar minhash 1, minhash 2 y minhash 3 es respectivamente tomar el bit 0, el 1 y el 5 del vector, ¿sí? Eso es como está planteado en el enunciado. En este caso, simplemente lo que estamos haciendo es seguir lo que nos indica el enunciado, ¿sí? Bien, y para la última parte, respuesta. La distancia de Hamming es la cantidad de componentes diferentes que tienen. Exactamente, vos en este caso lo que harías es vos tomás un vector y el otro y decís, bueno, ¿cuántos difieren? ¿Cuántos están en 0? ¿Cuántos están en 1? Y la cantidad de... Y bueno, tenés un resultado, siendo en este caso el vector era de longitud 7, o sea, siendo el máximo 7 y el mínimo 0, ¿no? Bien. Bueno, y yendo un poco al último punto, el punto 6, la tabla usada para este ejercicio tiene capacidad para 24 registros, que es el triple de los registros que almacenamos. Indique de qué forma podría reducirse la cantidad de espacio utilizada, ¿sí? Entonces, un poco se podían plantear distintas cosas, este era un punto un poco para pensar y demás, pero existen varias opciones dependiendo de lo planteado, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En algunos casos, a algunas personas realmente le quedaba, imagínense que este B6 estuviera acá y el B7 estuvieran acá, ¿sí? Y realmente estaban utilizando tal vez 2 buckets y bueno, directamente planteaban de decir, bueno, realmente por cómo está ocupado actualmente puedo eliminar un bucket y planteos de ese tipo. Eso era como algo que era un poco más directo dependiendo de cómo te quedaba la tabla de hash, ¿sí? Pero en sí lo que se podía hacer era modificar la función de tal forma de lograr necesitar menos registros o menos buckets, reduciendo la cantidad del espacio necesario, ¿sí? Acá había distintas variantes que se podían plantear, un poco como nos quedó planteado. Esto es en sí lo que había que buscar y decir, bueno, ¿cómo puedo jugar con
los valores de A, B y C justamente para poder mejorar eso, como poder ir variando esta función, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que cubre este ejercicio de examen. No sé si hay alguna duda más o si quedó algo más sobre este ejercicio. Perfecto. Bien. Igualmente quiero... ¿Cómo sería el caso de desempatar para los candidatos que tenés? Lo que agarras es, suponete, en nuestro caso nos toca B2, por ejemplo. Tomamos B2 y tomamos este vector query y calculamos la distancia de Hamming entre el vector query que tenemos y B2. ¿Sí? Y obviamente cuando vos planteaste un esquema había una distancia mínima a la que querías buscar y demás, y vos sabés eso por construcción, ¿no? Entonces, en cierta forma, lo que haces por construcción es justamente verificás si está cumpliendo la distancia mínima que vos estabas buscando y de esa forma desempatás, ¿sí? Vuelvo un poco al esquema que hace que sea un poco más claro. Esto lo agregué durante la clase porque me pareció que iba a ser un poquito más claro, inspirado en lo que estábamos viendo antes con Joaquín. Ahí, Fernando, ¿te contesté lo del desempate? Sí, o sea, seguramente, pero no entendí. A ver. Lo de desempatar el punto query versus los candidatos, ¿te estás refiriendo, Fernando, o otra cosa? La distancia mínima que vos estás considerando estaba en construcción. Al ser un ejercicio que está planteado, no la tenés, ¿sí? O sea, no te dijeron cuál fue la distancia mínima que se estaba considerando para lo que se construyó, ¿sí? Si vos tuvieras el contexto completo, o sea, la conocerías. De todas formas, no quita que lo dejes aclarado, o sea, que vos, cada uno de los candidatos, los vas a verificar con la distancia que tenés en el esquema para hacerlo. Y después, ¿cómo se calcula la distancia de Hamming? Eso lo tenés en claro, ¿no? Perfecto. Bien. Y es decir, ¿cómo planteas la distancia mínima? En este ejercicio, la distancia mínima, digamos, no está explícita, ¿sí? Pero cuando se armó el esquema del SH, se planteó con algún tipo de distancia mínima, lo cual me conllevaba que el esquema esté armado con una determinada probabilidad y demás, ¿sí? De falso positivo, de falso negativo y demás. ¿Sí? ¿Eso queda claro? O sea, hay datos que no los tenés en el ejercicio y simplemente usas el esquema que tenés, ¿sí? Pero es un punto importante para el B y en particular para la parte del query es realmente indicar, decir, yo tengo los candidatos y tengo que verificar estos candidatos justamente para ver eso, ¿sí? Bien. Comento una cosa, porque digamos, ¿cómo lo resolvería yo? Como decíamos, si usamos hash de Jacquard es porque consideramos que Jacquard es la métrica del ejercicio. Entonces, si acá estamos usando mini hash de Hamming, yo compararía los vectores con la distancia de Hamming. Digamos, no sé cuáles quedaban acá porque no me olvidé, pero digamos, te quedan dos vectores como candidatos, yo calcularía la distancia de Hamming a esos dos vectores y ahí me quedaría con el mínimo. Eso es lo que plantearía. Haría distancia de Hamming con todos los elementos, no solamente los del Mikash. O sea, los 7 elementos. Eso es como lo resolvería. Perdón por la interrupción. Sí, sí, exacto. O sea, en realidad lo que uno lo hace, o sea, es buena esa aclaración porque justamente sí, se compara contra el, digamos, contra el vector real, ¿sí? No los minhash, justamente. O sea, vos estás tomás, como decía, el query que tenías, que tiene esas 7 dimensiones, y tomás B2 en este caso, que tiene esas 7 dimensiones, y se compara posición por posición para hacer el cálculo de la distancia Hamming. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan también en claro, ¿sí? Una vez que usamos el esquema del SH y demás, trabajamos también con los objetos que estamos comparando, ¿no? Y un poco, bueno, va también al ejercicio de examen del otro día, ¿no? Que se hizo con Jacquard, pero como que buscaba eso, es decir, bueno, si yo tengo que comparar los documentos, comparo los documentos per se, ¿sí? No ninguna representación reducida que haga de los mismos y demás.
En realidad no guardás los vectores completos, pero lo que podés tratar de guardar Franco es una referencia, ¿sí? O sea, en el caso del ejercicio eran los identificadores. La realidad es que, bueno, eso después lo vas manejando. Nosotros lo ponemos de esta forma para, qué sé yo, estos identificadores, para nosotros son los identificadores, sí, pero bueno, no estamos bajando ese nivel de detalle ni el tamaño que tenían. Pero bueno, uno trata de guardar un identificador que utilice el menor espacio posible, ¿no? Para representar ese objeto y demás. ¿Alguna consulta más hasta aquí? Las diapositivas están linkeadas ya en Piazza, yo las linkeé hoy temprano. Están como en clase de consulta 2 del LSH, ¿sí? Bueno, si quieren vamos a un rápido ejercicio final, ¿sí? Este es un ejercicio de un parcial un poco más extenso, cuando los parciales tal vez tenían como 6 ejercicios y demás, de hace un tiempo. Esperen que tengo mal puesto el ejercicio, ahí está. Es un ejercicio, digamos, del segundo cuatrimestre del 2018, creo que es del segundo recuperatorio. Sí, y te plantea, bueno, sean los siguientes vectores, ¿sí? Estos vectores B1, B2 y B3 los vamos a considerar como digamos, nuestros documentos, y los siguientes hiperplanos, que tenemos de R1 a R6, con B2 y R3, y tablas de hash de 13 buckets, encontrar en sí la función de hashing A, B y C, ¿sí? De una familia universal para que en la primera banda haya colisión únicamente entre B1 y B2, un poco para como venimos hablando en esta clase cuando hablamos de la primera banda. Imagínense el primer grupo que estamos, o el primer agrupamiento que estamos teniendo, y en la segunda banda haya colisión entre todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá un poco lo que tenemos nosotros que interpretar es, si quieren, este B2 nos puede indicar que estamos o trabajando con 2 tablas de hash, o con 2 bandas, o con 2 grupos, como lo venimos comentando un poco en estas clases, y nos indican que por cada uno de estos agrupamientos vamos a tener 3 min hashes que considerar, ¿sí? En sí, lo que tenemos que hacer, y un poco lo que tenía este ejercicio, es, dado que nos están dando los hiperplanos, por un lado, para hacer el cálculo de los min hashes, lo que tenemos que hacer es el producto interno de cada uno, digamos, de los vectores que tenemos con los distintos hiperplanos para poder calcular los min hashes, ¿sí? Eso era una de las primeras cosas que deberíamos considerar. Y después, bueno, realmente ver con ciertos condicionamientos cómo definimos la familia universal que queríamos obtener justamente para resolver este problema, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos hechos, digamos, ya los cálculos y demás, pero un poco lo que estamos considerando en sí es, ya hicimos las cuentas, tenemos, digamos, esas proyecciones, y en sí lo que debemos cumplir son estas distintas condiciones, ¿no? Por ejemplo, para cada uno de esos vectores tenemos esas representaciones, y para la primera banda, ¿no? Que va a considerar estos tres, la primera banda que considera, si quieren, estos primeros 3 hiperplanos, tenemos que pedir que h-1, 1 y 1 coincida con -1, 1 y 1. Y que -1, 1 y 1 sea distinto de 1, 1, 1, ¿sí? Porque justamente por como nosotros estamos considerando las proyecciones, ¿sí? Un poco de diferencia de lo que veníamos viendo anteriormente. Tengan en cuenta que el min hash que se corresponde, digamos, para el primer agrupamiento o banda es este, ¿sí? Entonces, para B1, este es el vector que nosotros tenemos que evaluar con la función de hashing universal, ¿sí? Para B2, este es el otro, y
para B3 es este, ¿no? Y un poco por las condiciones que nos pide acá el enunciado en sí nos dice encontrar H, A, B y C de una familia universal para que en la primera banda haya colisión únicamente entre B1 y B2, ¿sí? Entonces, lo que nos está pidiendo es que cuando yo evalúo el vector, digamos, de Min-Hayes, y en sí que es este, ¿no? Menos 1, 1 y 1. El que corresponde a B1 coincida con el de B2, que es menos 1, menos 1, menos 1, y que a su vez sea distinto en el caso de menos 1, 1 y 1 y 1, 1, 1. ¿Sí? O sea, que solamente haya colisión entre estos dos y, bueno, que no tengamos colisión entre los otros. Y en sí, lo que se pide, digamos, para la segunda banda es que y en la segunda haya colisión entre todos. Entonces, lo que nos están pidiendo es que coincidan B1, B2 y B3 llevado a Min-Hayes sería menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1 y menos 1, 1, 1 evaluados, digamos, en la función de hashing que tenemos, que coincidan los tres. ¿Sí? Entonces, nada, nosotros podemos plantear, como hicimos anteriormente, una familia universal, digamos, que cumpla esto y buscamos valores de A, B y C justamente para cumplir estas condiciones, ¿no? En sí, lo que íbamos tratando es de ir separando y realmente despejando los valores justamente para el resultado. Hay distintas opciones, por ejemplo, acá yo les dejo una que cumple, pero si quieren los dos puntos para poder resolver este ejercicio eran esos, ¿no? Por un lado, bueno, entender cómo se calculan los Min-Hayes, en sí calculando el producto interno con los hiperplanos, bueno, y teniendo la consideración de los signos de los mismos y demás. Luego fijando condiciones, o sea, planteando la familia y fijando condiciones para que estas condiciones se puedan cumplir, ¿sí? Martín, Sí. discúlpame, pero me perdí un poco entre todo. Bien. No entendí cómo es que terminaste de llegar a esta tabla y cómo, o sea, a partir de los R's que tenías, o sea, cómo los R1 del 1 al 6, que supongo que son los hiperplanos que tenemos, Claro. llegamos a las conclusiones estas que estuviste sacando. Vamos por partes, vamos a hacer una cosa similar. Esta tabla que vemos acá, en sí lo que está representando son los Min-Hayes. ¿Sí? O sea, lo mostramos en una representación de tabla, ¿sí? Como para que se pueda entender. ¿Sí? Entonces, si quieren un poco, vamos, imaginémoslo en este esquema, tratemos de verlo. ¿Sí? Entonces, imagínense, para B1, en este caso, lo que hago es, tomo B1 y hago el producto interno, digamos, con cada uno de los distintos hiperplanos que tengo y a partir de ese producto interno que calculo, me quedo con el signo si es positivo o negativo para calcular el valor de Min-Hash que se corresponde con cada uno de los hiperplanos, ¿sí? Entonces, voy haciendo el cálculo para cada uno, ¿no? Imagínense que yo agarro B1 y lo calculo contra todos los hiperplanos, ¿sí? Entonces, voy calculando todos estos valores, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo para B1. Después el ejercicio, un poco lo que me dice es decir, che, mira, vos tenés que agrupar o trabajar con grupos de 3 Min-Hayes, ¿sí? Entonces, si quieren, vamos a ir a algo parecido al gráfico que teníamos al principio que hizo Joaquín. Imagínense acá tocamos 3 Min-Hayes y 3 Min-Hayes y hacemos el tratamiento por dos grupos distintos, ¿sí? Voy de vuelta al final. Entonces, digamos, a partir de esto, yo lo que considero es decir, bueno, o sea, yo para la primera banda tomo 3 valores de Min-Hash. Si a B1 lo puedo representar con menos 1, 1 y 1, y esto lo tengo que evaluar, digamos, en una función de hashing, la cual me va a decir, bueno,
para la primera banda, el B1 vos lo vas a mandar a una determinada posición, ¿no? En tu tabla de hash final, ¿sí? Para, después, si yo me voy a la siguiente banda y tomo -1, 1 y 1, y tomo esta función en sí, me dice, bueno, si yo la evalúo, me va a decir, bueno, en la tabla de hash va a ir a parar a determinada posición, ¿no? Un poco también nosotros lo que estamos tratando de ver es decir, bueno, a partir de las condiciones que me empiezan a pedir de colisión y demás, y me indican estas tablas de hash, en sí, bueno, cómo planteo esa función para ver a dónde tienen que ir a parar, digamos, cada uno de estos vectores de min hashes, como venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Y esencialmente lo que hacemos es eso. Entonces, esta tabla en sí lo que representa son todos los valores de min hash que tienen para cada uno de los hiperplanos, ¿sí? Para cada uno de los vectores. Después los dividimos. Si quieren acá, ustedes se quedan con, por ejemplo, si yo tomo -1, 1, 1, un vector a evaluar contra la función que defino, y después voy condicionándola a partir de condiciones que me pide el ejercicio, ¿sí? No sé si con eso te contesté la pregunta, Tomás. Sí, ahí puedo decirlo mejor. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Pero bueno, en sí, o sea, un poco lo que requería el ejercicio después era ir planteando algunas cuentas como para poder hacerlo, pero nos parecía interesante este ejercicio justamente porque va muy de la mano de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Que en realidad, bueno, yo después, o sea, si tomo un vector específico, considerándolo, digamos, en una agrupación, una banda, uno de los grupos que tomo, y veo sus valores de min hash, después lo hasheo, digamos, con una función y sé dónde va a ir a parar el B1, ¿sí? Ahora, cuando a mí me viene un query, yo directamente lo que hago es, bueno, hago el producto interno contra los hiperplanos, calculo los valores de min hash, calculo los vectores, los evalúo en la función de hash y recupero los candidatos. Obviamente que después ahí tengo que ir evaluando con los candidatos que tenga, bueno, cuáles corresponden, pero como pueden ver, nadie está comparando mis hashes, nadie está haciendo nada de ese tipo y demás, ¿sí? Simplemente es eso. Sí, Diego, en ese caso se resolvía más probando valores, exacto. Ni te diría que hagas grid search, la idea era un poco eso, o sea... Bueno, este sería un poco el último ejercicio que tenemos para la clase. No, o sea, tenemos una semana, o sea, por delante. Yo también le voy a dejar algún link de otros ejercicios que hicimos en otro cuatrimestre y ver si podemos reforzar algo más de práctica también. Tratamos de atacar algunos ejercicios que conceptualmente les permitan entender cómo funciona el esquema completo, pero sí hay varias cosas que estuvimos reiterando y un poco como resumen es eso. O sea, nos parece muy importante que se queden con esta idea en mente, ¿no? O sea, nosotros, para nuestra colección, tenemos algún tipo de función que nos permite hacer el cálculo de min hash para la misma y evaluamos, digamos, esos valores en un vector, y a partir de eso, esos valores entran, digamos, se evalúan en una función y pues se construye una tabla de hash, ¿sí? Luego, o sea, haciendo el mismo procedimiento, es decir, calculando los min hashes solamente para un documento query, volviendo, digamos, y obteniendo un vector de min hashes y evaluándolo en una función que viene de una familia universal, nosotros podemos recuperar potenciales candidatos vecinos más cercanos, digamos, de nuestro documento query, y obviamente verificar con el tipo de distancia que estamos utilizando esos candidatos que obtenemos, dado que el esquema que estamos montando
tiene una determinada probabilidad de falso negativo y de falso positivo, ¿sí? Y eso es importante que lo vean. De esta forma un poco más gráfica, creo que es más claro que lo tengan y que se entienda el concepto detrás. Por eso le estamos tratando de hacer una guerra muy fuerte a todas estas ideas de comparar minhashes y demás y cosas por el estilo en esta edición. Sí, espero que de esta forma también se vuelva un poco más claro. Y bueno, obviamente si hay consultas y eso, por favor me las en Piazza. Pónganse mucho a practicar LSH. Es un tema que requiere un poco de maduración y por eso les pedí un poco la semana pasada que trataran de avanzar el fin de semana, pero pónganse up to speed. Si están un poco atrasados, practiquen, traten de hacer la guía, pregunten. Es uno de los temas que con el sistema nuevo de parcelitos, a mí personalmente me encantaría que puedan hacer bien y que también se lo puedan sacar de adelante, digamos, para la instancia de parcial, ¿sí? Una pregunta en el caso anterior. En el caso anterior los minhashes se averiguaban re fácil porque correspondían a los valores del vector en ciertas posiciones. ¿Cuándo puedo tomar esos minhashes tan fáciles? Eso era un poco para cómo se había planteado el ejercicio en particular. ¿Sí? La realidad es que, por ejemplo, los ejemplos, por eso hicimos mucho hincapié en la construcción nosotros, ¿no? En los ejemplos que estuvo haciendo Joaquín, la construcción un poco te requiere en sí realmente tratar de ver cómo le puede llevar un esquema que funcione, ¿sí? Después, Kevin, mira, el ejercicio un poco más teórico que estuvimos haciendo fue un poco el que hicimos la clase pasada. Y sí, obviamente tratamos de subir algún ejercicio extra. Justamente yo estaba diciendo que iba a tratar de cubrir la primera oportunidad del cuatrimestre pasado, ¿sí? Después hay algunos ejercicios más que están en las clases de consulta pasadas y demás que les voy a enviar el link también. Franco, perfecto. Bueno, acá lo dejo, Joaquín, a que comentemos abiertamente. Bueno, vamos a fraude. ¿Qué puede ser fraude, no? Fraude, por ejemplo, podría llegar a ser, y acá voy a un ejemplo que se me ocurre de aplicación del SH y demás, que es por ejemplo, ¿no? O sea, vos sabés que hay determinado tipo de problemáticas que tienen que ver con copyright de música, ¿sí? Entonces, mucho de las problemáticas de fraude, y acá Joaquín, Luis, adicionen lo que quieran, muchas veces se atacan de dos formas, ¿no? El hecho de poder tomar algún tipo de, si quieren, firma o de fingerprint, como se dice, de algún tipo de contenido digital, puede ser sonido, por ejemplo, y realmente tener montado un esquema de LSH que a vos te permita hacer una verificación o algún tipo de sampleo de sonido y demás que te permita hacer una verificación rápida, digamos que con un esquema de LSH justamente si hay un contenido que está haciendo una vibración de algún tipo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un caso que se utiliza en YouTube, por ejemplo, para poder detectar que hay videos que están utilizando, por ejemplo, algún tipo de música que tiene algún tipo de violación de copyright o pedirle a alguna persona, por ejemplo, que ataque eso, ¿no? Obviamente que más allá, está la parte de utilizar el SH para poder resolver ese problema, como tenés millones y millones de videos y millones de cosas potencialmente que podrían estar infringiendo el copyright, pero al mismo tiempo, bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver en cómo obtengo ese tipo de fingerprint o cómo se puede, por ejemplo, hacer un stream de audio en este sentido que puede venir en un video y demás. Y bueno, eso escapa un poco de lo que estamos tratando en esta materia, ¿no? Pero es como que el problema tiene dos partes, ¿no? O sea, y acá un poco vamos al tema de la representación, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una representación y cómo puedo esa representación después ajustarle un modelo de SH, qué tipo de distancia utilizo y demás, ¿sí?
No sé si Joaquín ahí querés comentar algo más al respecto. No, está viendo lo de índices invertidos, así que no. Sí, comentaste vos, digamos, lo de las canciones, sí, me parece perfecto. Es como printing contarás un poco más de Sí, fraude, por temas. ejemplo, también podés pensar en fraude en documentos, ¿no? O sea, pensemos en fraude de documentos. En sí queremos ver, por ejemplo, si hay copia de documentos, por ejemplo, de papers, de exámenes, de cosas por el estilo y demás, tuviéramos millones, imaginémonos, no sé, el caso de papers, ¿no? Que nosotros, bueno, pudiéramos procesar ese documento en cierta forma. Imagínense que es un paper, ese paper en sí lo llevamos un esquema de LSH y podemos verificar si hay cierta distancia entre esos documentos, lo cual hace bueno, pensemos que hay porciones que están copiadas y demás, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Eso también para lo que sería texto, documentos de texto, o sea, pensando, como les decía, en papers, estoy pensando, no sé, exámenes, cosas, código y demás. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a exámenes de código, ¿no? Pensemos en HackerRank, ¿sí? HackerRank es un site bueno, te da un montón de herramientas para que vos puedas hacer test de código y distintas cosas y demás. Y bueno, vos si tenés miles de personas que hacen ese tipo de test, parándote del otro lado de HackerRank, vos querés contestar muy rápidamente si hay alguien que potencialmente está haciendo algo de copia, ¿no? Y tranquilamente tenés un caso de aplicación de LSH, probablemente atrás. Así que ahí, Franco, no sé si bueno, te contesté y acá capaz Luis tiene algún otro caso que se le ocurra o algo por el estilo, otros usos, ya que se mostraron interesados en la parte de fraude. El detector que se usa en muchas materias MOS, por ejemplo, usa LSH. No sé si lo escucharon hablar, por ejemplo, de algoritmos DOS. Es interesante cómo está implementado. Ah, mirá. No. Bueno, eso estaría bueno como... No sé si LSH, no me acuerdo, pero usa técnicas de hashing. Claro, mirá. Bueno. Sí, o sea, creo que hay distintas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que está bueno de pensar esto es decir, bueno, ¿cómo me aprovecho de este concepto de la colisión, ¿no? O sea, que muchas veces cuando uno piensa en hashing, la colisión es algo que puede ser malo para nosotros dependiendo para qué estamos usando la tabla de hash. Bueno, acá queremos, obviamente, que las colisiones se distribuyan de una forma en la que las cosas parecidas estén juntas y bueno, si vos lo puedes llevar el problema, un problema de fraude o cualquier otro tipo de problema, ese tipo de representación lo puedes resolver con el LSH para millones de documentos, ¿no? En casi O de uno, es fantástico. ¿Sí?